Hoy es un honor para mí presentar al maestro Uriel Chavarría Martínez, quien nos va a impartir la plática Complicaciones pulmonares de la obesidad. El currículum del doctor no se puede leer porque es extenso, pero en resumidas cuentas, él estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo una especialidad de medicina interna también en esta institución, igual también aquí una subespecialidad en neumología y medicina crítica, e hizo un posgrado en la Universidad de San Diego. Actualmente el maestro es profesor de medicina interna y neumología en nuestro hospital y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación a hablar de un tema que ciertamente me apasiona desde hace mucho tiempo, que es las complicaciones pulmonares de la obesidad. Yo ahorita, si de repente me quedo dormido, mucho de lo que vamos a hablar en esta plática tiene que ver con quedarnos dormidos o no. Vamos a estar aquí monitorizando cuántos yo los aburro con mi plática que se puedan quedar dormidos, pero van a perdonar al ponente porque el ponente anda muy desvelado, porque ahorita salí del DF en el vuelo a las 6 de la mañana a tratar de llegar, y luego el vuelo, el avión que se estaba descompuesto, y dije, ¿qué voy a hacer si no llego? Medio en el filo de la navaja, pero bueno, pues aquí estamos. Vamos a hablar de qué le pasa al sistema respiratorio cuando hay obesidad. Y bueno, dentro de la obesidad, pues sabemos que tiene una definición totalmente conocida. Tener un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, pues es tener obesidad, y sabemos que hay diferentes niveles de obesidad: leve, moderada, severa, obesidad mórbida, y sabemos el problema tan severo que implica la obesidad a nivel mundial. Se estima que para este año 2015 va a haber una incidencia de obesidad del más del 10% en la población mundial. Y los costos de salud se van a ver disparados enormemente por todos los problemas de salud que implica la obesidad. En alrededor estimados nada más en Estados Unidos en 5.4 billones de dólares. Entonces no hay duda que la obesidad causa muchos problemas a muchos niveles. Yo supongo que se ha estado revisando en este ciclo de pláticas algunos de las cosas más conocidas de problemas médicos que causa la obesidad, y a mí me toca hablar un poco de los problemas pulmonares. Hay varias situaciones que ocurren más comúnmente en la obesidad cuando se tiene enfermedad pulmonar. Una de las razones principales es que hay mucho tejido en todo el organismo, que la principal fuente de volumen en la obesidad es la grasa. ¿Qué tiene que ver esto con los pulmones? Pues que hay mayor presión alrededor del tórax. Esa presión, tanto en el abdomen por la grasa abdominal como por todo el volumen, produce algo que los médicos llamamos restricción. No es lo mismo que yo quiera inflar mis pulmones si no tengo nada que está comprimiendo, a que los quiera inflar con algo que está comprimiendo. Simplemente no se inflan completos. Y eso se detecta, los pacientes entre más obesidad tengan, se detecta en un estudio que hacemos los neumólogos, que se llama espirometría, en el cual medimos los volúmenes y capacidades de los pulmones, y entonces lo que observamos es que la persona tiene volúmenes más bajos que lo normal, simplemente porque los pulmones no tienen ya para dónde crecer si está esto todo muy apretado. Y eso trae varias condiciones que dan enfermedad pulmonar. La primera y la más importante, y casi en la que voy a basar toda mi plática, es esta condición. Yo no sé si está abierto el... We're about to see the biggest bear ever created to manhood. Now speak quiet now. It might strike. To go in the jungle.
Se deja de oír el ronquido. ¿Qué está pasando ahí? No está entrando aire a los pulmones. Se ven movimientos de jadeo porque está totalmente obstruida la vía aérea superior. Y hasta que vuelvan a oír es cuando vuelve otra vez a entrar aire. La persona se está ahogando todas las noches, y esto es habitualmente asociado a la obesidad. A esto se le llama apnea obstructiva del sueño. Este es el primer problema pulmonar que voy a mencionar en una lista de poquitos, que no son tantos. Pero voy a dejar esto aquí nada más para que nos adentremos un poco en la situación, porque de esto es de lo que más vamos a hablar en esta plática. La otra enfermedad que es prevalente o que es muy común en alguien que tiene obesidad es asma. Hay una posibilidad muy alta que de alguien que tiene obesidad tenga asma. Y se han propuesto muchas cosas. Alguna de ellas es relacionada quizá a que es más común tener reflujo. Y entre más común sea tener reflujo, lo que llamamos las agruras, que el ácido se va hacia arriba, es más común que un poquito de ese ácido imperceptiblemente esté poniéndole gorro a las vías aéreas, y que entonces los bronquios sean más rejegos. Todos entendemos esa expresión, ¿verdad? Rejegos es que se cierran en situaciones en las que normalmente no se deberían de cerrar, porque ese es un mecanismo protector de nuestros bronquios, cerrarse en situaciones de defensa. Entonces es más común que haya asma cuando se tiene obesidad. Cuando se tiene obesidad también y se tiene el factor de riesgo del tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es más común también. A eso le llamamos, la gente comúnmente lo llama enfisema pulmonar. Otra manera de llamarlo coloquialmente es bronquitis crónica, pero el nombre correcto de la enfermedad en la que hay obstrucción de los bronquios y de las vías aéreas por culpa del humo del cigarro por muchos años se le llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede ser que alguien tenga la información genética para tener este daño. Sabemos que no todos la tenemos. Por eso la defensa de nuestra abuelita que fumaba como chacuaco, yo he querido a veces decir chacuaca, pero luego entiendo que el chacuaco es masculino, ¿verdad? Porque en realidad nunca he sabido qué es chacuaco. La expresión chacuaco yo la conozco porque se dice que alguien fuma como chacuaco, pero luego alguien me dijo que es como una chimenea, ¿verdad? Sí, hay alguien fumando como chacuaco toda la vida. A los 90 años todavía se fuma 2 cajetillas diarias y nunca le pasó nada. No tenía la información genética de daño. Y la noticia que a veces no quiero dar, pero la tengo que dar en honestidad, es que lo más común es no tenerla. O sea, de las personas que fumen más de una cajetilla diaria por 20 años, solamente el 15% tiene esa información que le va a producir daño. Pero cuando se tiene y la tienen los hijos, y los hijos, y los hijos. Por eso alguien que tiene EPOC y tiene un hijo que fuma, esa persona va a tener EPOC también. Tiene la información genética de que le va a causar daño. ¿Ok? Ahora, si a eso le agregamos que haya obesidad, pues es probable que alguien tuviera la información genética y nunca se desarrollara EPOC si no hubiera tenido obesidad. O sea, la obesidad también impacta en la posibilidad de que el humo del cigarrillo cause daño en los pulmones. Hasta aquí vamos bien. 3 enfermedades. Cuarta condición más común, embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es una situación, así se ve esta cosita, ¿verdad? Donde por el aumento en todos los tejidos es más difícil el retorno de la sangre hacia el corazón. ¿Ok? Es porque hay muchos más tejidos, pero también es porque una persona con obesidad es más sedentaria, se mueve menos. Y quiero que sepan ustedes que quienes son responsables de que nuestra sangre esté regresando al corazón de las piernas son los músculos al moverse. Actúan como unos exprimidores que están exprimiendo las venas, que tienen unas válvulas que permiten que toda la sangre que se exprime hacia arriba no se regrese hasta que llega arriba. Las personas con obesidad que tienen menos movilidad por la obesidad tienden a formar coágulos en las piernas. Y esos coágulos en las piernas, si se sueltan de las piernas, pues se van con la circulación y se van para arriba
entran al corazón, y donde se van a ir a atorar, donde el vaso se vuelve a hacer otra vez pequeño, ¿es en dónde? En los pulmones. Y entonces al taparse una parte del pulmón con ese coágulo, pues la parte que sigue del pulmón tiene problema, que puede ser hasta un infarto del pulmón, o sea, que se muere esa parte del tejido. Entonces el embolismo pulmonar es más frecuente en la obesidad. Muy bien. Esta es la lista de condiciones más comunes pulmonares que se asocian a la obesidad. Ahora quiero hablar de la más común y más importante de estas 4. En eso voy a centrar mi plática, que es la apnea obstructiva del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño tiene la palabra sueño porque ocurre cuando dormimos. El dormir en el ser humano es extraordinariamente importante. Una tercera parte de nuestra vida estamos dormidos. Y el dormir es parte de los procesos fisiológicos para que el cuerpo funcione bien durante el día. Recordamos nosotros que cuando vemos imágenes de alguien que está durmiendo plácidamente, con una Z, lo ponen en inglés, ¿verdad? Asociamos que mientras alguien esté roncando, no, hombre, estabas durmiendo tan rico, estabas roncando bien sabroso, como aquí Homero Simpson, que se le está saliendo la saliva, la baba, ¿verdad? Como decimos comúnmente, y que usa una ropa interior que no sé si se sigue usando, pero que le llamaban del frutero. Y bueno, el roncar no es un ruido de algo bueno que esté ocurriendo. Y ciertamente por eso aquí esta persona está tratando de matar al esposo porque no deja de dormir. El roncar ocurre nada más al dormir. Y sería interesante preguntarnos por qué uno no ronca despierto. ¿Quién es el Dios de los sueños? ¿Alguien sabe que esta persona quién es? Morfeo. Morfeo de Matrix. Siempre asociamos a Morfeo con algo de dormir, ¿no? Yo ahorita supongo que mi esposa todavía debe estar en los brazos de Morfeo. Y eso no me preocupaba hasta que supe que nuestro lechero se llama Morfeo. Bueno, ya no hay lecheros, ¿verdad? Eso era de cuando uno era niño, que pasaban en un camión con unos botes de litro de vidrio, y que tenía una cosita que se abría y entonces servían. Bueno, todo ha cambiado tanto. Entonces mejor digamos que hay que cambiar a que Morfeo es el jardinero. Jardinero sí hay, ¿verdad? Pero Morfeo lo asociamos al dormir, pero en realidad Morfeo tiene que ver con el soñar. Morfeo es el dios de los sueños. Y aquí está Morfeito con su papá en la mitología griega, que se llama Hipnos. Hipnos es el verdadero dios del dormir. Por eso los médicos utilizamos agentes hipnóticos. Cuando alguien tiene insomnio, oye, no puedo dormir, le doy un agente hipnótico. O ahí en el quirófano, pásele tal cosa y se duerme, agentes hipnóticos. Hipnos es el papá de Morfeo en la mitología griega. Y es tan importante desde la mitología griega el dormir y el sueño, que siempre ha fascinado al ser humano entender un poco de esto. Y ahora en nuestra época, pues tenemos una manera incluso de definir muy bien los problemas del dormir. Esta es una clasificación internacional de los problemas del dormir para que entiendan que no es una cosa así tan sencilla. Hay 4 tipos de problemas, pero la que nos interesa, que es la apnea obstructiva del sueño, se encuentra dentro de un grupo de problemas del dormir que se llama disomnias. Eso quiere decir que las manifestaciones de la enfermedad se ven fuera del dormir. O sea, la persona tiene síntomas durante el día, cuando no está dormido. Pero conviene mencionar algunas otras que vienen aquí, nada más para recordar. La narcolepsia, que la narcolepsia es la persona que tiene un sueño anormal durante el día y que se está quedando dormido porque tiene varias características, que cuando alguien se está quedando dormido en el día, lo primero que uno debería pensar es si tiene apnea obstructiva del sueño, porque la narcolepsia no es tan común. Y eso hemos recorrido un largo camino los médicos para entenderlo, porque al principio, cuando no sabíamos que existía la apnea obstructiva del sueño, cualquier narcoléptico, cualquier persona con apnea, decíamos que tenía narcolepsia. Pero hay otros que son muy comunes. Hay trastornos del despertar, como el sonambulismo y los terrores nocturnos. Estos se le llaman parasomnias,
porque ocurren cuando la persona está dormida. El trastorno de los movimientos rítmicos, aquí ahí tenemos un ejemplo, se llama síndrome de piernas inquietas. Bueno, hay varios. Para los que están así es porque no quieren gastar en electricidad para el clima, yo creo, en esta mañana. Pero el síndrome de piernas inquietas pues puede estar ocurriendo ahorita involuntariamente, pero si eso ocurre involuntariamente al dormir, puede interferir con la posibilidad de dormir. La persona ni siquiera sabe. Pero si el cuerpo está de esta manera, llega un momento en que nunca va a entrar a ninguna fase del sueño. Y el otro que es muy común es cuando el muerto se sube. Quiero decirles que esta expresión yo la conozco hasta que soy médico y veo trastornos del sueño, pero resulta que es una expresión muy conocida. ¿A alguien de ustedes se le ha subido el muerto? ¿El vivo? ¿Qué tan frecuente? No. Subirse al muerto es normal hasta cierto punto. Todos hemos tenido, yo les voy a contar el mío. A mí se me sube el muerto, vamos a decirlo así. O tengo este síntoma que es que temprano en la madrugada, antes de despertar, estoy soñando. Mis sueños repetitivos de pesadillas son ir en un avión. Y entonces de repente me tiro del avión en paracaídas y el paracaídas no se abre. Y entonces quiero gritar y no puedo. Pero la persona que está a un lado, oye, que estás gimiendo. Y entonces despiertas y no te puedes mover. Eso es la parálisis del sueño cuando es repetitivo e interfiere con el dormir. Es una transición del sueño despertar en el que el cerebro no está ni despierto ni completamente dormido. Pero la parálisis del sueño, como se describe que se le sube el muerto a alguien, que por cierto debía haber puesto una fotografía de eso, porque hay unas muy chistosas donde está el muerto arriba de la persona, es precisamente que uno está despierto y no se puede mover, así es como lo interpreta. Lo que pasa es que eso es estar en una fase del sueño que es normal, que se llama sueño REM o MOR en español, que es más o menos como el 25% del tiempo que dormimos. Nosotros estamos en un estado de completa relajación y parálisis. De hecho, el poder llegar a ese estado es lo que hace que descansemos de dormir. Si no entramos a ese estado, podemos dormir 10 horas y es como si no hubiéramos dormido nada. Y entonces, si uno se despierta y todavía está en ese estado, pues no se puede mover. Pero es parte de la fisiología normal. Lo que es anormal es que se estén revolviendo fases del sueño. Entonces, hay muchos trastornos del sueño. El insomnio es un trastorno del sueño. Tanto el problema es no poder dormir como dormir de más. La narcolepsia que ya manejamos, la apnea obstructiva del sueño, el sonambulismo, personas sleepwalking, las personas que caminan dormidas, la depresión. La depresión no es que sea un trastorno del sueño, sino que causa alteración en el dormir. El Parkinson, hay enfermedades médicas cerebrales que causan alteración en el dormir, la obstrucción por sí misma y el ronquido. De tal modo que los trastornos del dormir pues son una ensalada de posibilidad para que un especialista los vea. Alguien puede ir a buscar al psiquiatra porque está deprimido. Y los psiquiatras entonces encontraron que tenemos que estudiar los trastornos del sueño. Creo que aquí hay una clínica del sueño, pero dirigida por psicólogos o algo así, no sé. Por cierto, que no nos escuchen por lo que voy a decir. Entonces, un psiquiatra, si tiene alguien esos síntomas, puede ver a alguien con trastornos del sueño. Pero también pueden verlos los neurólogos, porque alguien con Parkinson, con narcolepsia, sonámbulo, puede ser que llegue por primera vez a la mano de un neurólogo. Y también lo pueden ver los otorrinolaringólogos, porque el ronquido y la obstrucción la puede aliviar en algunos pacientes un otorrinolaringólogo. Pero ¿qué fregados hacemos los neumólogos viendo apnea obstructiva del sueño? Eso es lo que uno se preocuparía. Bueno, ellos es lo que dirían. La razón por la que los neumólogos vemos estos trastornos asociados a obesidad es porque el tratamiento de estos trastornos
los neumólogos somos quienes primero lo empezamos a utilizar, y de eso voy a hablar más adelante. El tratamiento es algo que se llama CPAP. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de estas 4 especialidades sería mejor que viera los trastornos del sueño? Mi respuesta sería, pues depende cuál de todos esos problemas sea el más frecuente. Y bueno, el 95% de las personas que tienen un trastorno del dormir tienen apnea obstructiva del sueño. O sea que si alguien, yo quiero ser experto en trastornos de dormir y nada más aprender apnea obstructiva del sueño, se le pelarían el 5% de las posibilidades de todos los otros trastornos. De tal modo que entonces, ¿cuál sería la especialidad más indicada para ver a estos pacientes? Yo les pregunto a ustedes, que son un auditorio totalmente imparcial y que están escuchando la información. Pues claro que los neumólogos. De hecho, las otras especialidades, cuando se necesita tratamiento, nos mandan los pacientes para ponerles el tratamiento, porque somos quienes los usamos. La apnea. ¿Qué es la apnea? Es que se interrumpa la respiración por al menos 10 segundos. De tal modo que es normal de repente dejar de respirar algún momento sin tener enfermedad, siempre y cuando no sea frecuente y esas interrupciones sean menores de 10 segundos. Hay ronquidos sin apnea, a ese se le llama ronquido simple. Pues cuando uno ronca, eso no quiere decir que necesariamente tenga apnea, pues se tiene que estudiar para ver si la tiene. Y entonces a lo que me refiero con esto del tiempo es a lo siguiente. Yo voy a poner aquí y voy a contar los segundos. Todo lo que no se oiga ruido, la persona está obstruida y no está entrando aire. Y vamos a ver si esta apnea es en realidad apnea. Bueno, si esta interrupción es apnea. Y entonces voy a ponerle aquí play en el... Una broma que hago yo siempre con mis estudiantes de medicina respecto al problema que a veces son las mujeres, que no se les entiende. Está la esposa pensando incluso en el divorcio porque odia el ronquido del esposo. Pero bueno, lo estoy diciendo en broma, pero eso ocurre en realidad. O sea, hay gente que se ha divorciado por ronquido. ¿Por qué? Porque esto lleva a muchas consecuencias prácticas, como para empezar ya no dormir juntos. Pero cuando dormían juntos, pues estaba bien fastidiada y se estaba tapando los oídos en la noche y no podía conciliar el sueño. Pero de repente observaba esto. Estaba oyendo el ronquido y de repente, y ahora se queda la mujer pensando y voltea y ve a la persona así. ¿Y qué hace? Lo mueve. ¿Para qué? Para que vuelva a roncar. O sea, ¿quién les entiende? O sea, primero... Como decía la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra, ¿o cómo era? Ahora, tener este problema todos los días de la vida de una persona sin darse cuenta, porque esta persona no sabe que le está ocurriendo esto porque está dormida.
¿Qué hace? Pues hace muchos problemas. Uno muy trascendente en la actualidad es que quien tiene esto tiene mayor probabilidad de tener enfermedad isquémica del corazón, infarto agudo del miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva. Es más, cuando yo era estudiante se nos enseñaba que si alguien tenía un infarto cuando estaba dormido era porque en ese momento las hormonas cambiaban. Si alguien tiene un infarto cuando está dormido es porque tiene apnea obstructiva del sueño. Porque imaginen ustedes qué pasa con el oxígeno en el momento que la persona se está ahogando. Pues baja. Y si alguien tiene una obstrucción pequeña en una coronaria, puede ser que si no le bajara el oxígeno todas las noches de su vida, nunca se hubiera infartado y se hubiera muerto de otra cosa. Pero es como estar retando todas las noches o dándole menos margen a alguien a poder tener una pequeña obstruccióncita, como a lo mejor yo debo de tener, o no sé. No quisiera ver mis coronarias ahorita, es mejor tener negación. Así como pasa esto con el corazón, también pasa en el cerebro. Las personas con apnea obstructiva del sueño tienen más posibilidad de tener un coágulo que se suelte, pero ahora en una arteria, y vaya y tape una arteria del cerebro y tenga lo que común y coloquialmente las tías dicen le dio un embolio. Y lo hacen hombre, pero es mujer, es embolia. No, si es hombre es embolismo, no embolio. Si usamos los médicos la palabra embolismo. ¿Qué tan frecuente es la apnea obstructiva del sueño? Por ejemplo, si aquí hubiéramos 100 varones, ¿cuántos tendrían apnea obstructiva del sueño? El 9%. Es un problema extraordinariamente prevalente. Y las mujeres es la mitad, como un 4.5%. A lo mejor aquí, como tenemos un índice de masa corporal, y me incluyo, para que no crean que le estoy echando, un poquito más alto, andamos más arriba del 9% en este auditorio que estamos ahorita aquí. Pero la apnea obstructiva del sueño tiene una historia natural, que inicia con un ronquido inocente en el cual el problema es el ruido nada más, es un problema cosmético. Pero cuando alguien tiene ya una apnea obstructiva bien puesta, pues va a empezar a tener síntomas, que esos síntomas lo más común sean en el día, por la consecuencia de no descansar totalmente. Pero cuando está asociado a obesidad, y esto dura muchos años, ocurre una evolución de la apnea del sueño que los médicos llamamos síndrome de hipoventilación obesidad, y que yo creo que deberíamos de encontrar un nombre más sencillo, porque la gente debería entender que el tío que está afuera y que se pone moradito y se queda dormido en la mecedora y que está muy gordito, es posible que ya tenga síndrome de hipoventilación obesidad, que cuando éramos estudiantes le llamábamos Pickwick, y ahorita voy a decir por qué. Y claro, la enfermedad progresa y da lugar a la posibilidad de tener muerte. La hipoventilación obesidad la conocemos desde que Charles Dickens escribía en una columna de un periódico en Londres los cuentos de los caballeros de Pickwick, porque Samuel Pickwick, que es esta persona, es quien dirigía y se juntaban en las tardes a platicar y a chacotear, a hablar de las cosas de la vida. Cuando yo me interesé por esta historia de Charles Dickens, yo pensé que Samuel Pickwick era el personaje que daba lugar a que a esto le llamáramos enfermedad de Pickwick, el síndrome de hipoventilación obesidad. Pero no, cuando uno se clavaba más, resulta que había un mozo que recibía a las personas que se llamaba Joe, y Charles Dickens lo describía como alguien gordito, morado, se ponía morado ahí como lo ven, y que tenían que despertarlo cada vez que le tenían que pedir que fuera a traerles algún mandado o etcétera. A raíz de este personaje, antes de que supiéramos que esto es debido a apnea, sabíamos que alguien que está muy gordito y se queda dormido y tiene muy bajo el oxígeno ya en el día también, se llamaba síndrome de Pickwick. Por esto, porque sabíamos que alguien lo había descrito, pero no sabíamos por qué estaba ocurriendo. Tenemos de saber unos 15 años que esto es por apnea obstructiva del sueño muy severo. ¿Cómo se presentan los pacientes con apnea obstructiva del sueño?
Pues esta es una corte de resonancia magnética nuclear, donde vemos de lado todo lo que está oscuro aquí. Esta ya es la tráquea, la nariz, esta es la lengua. Este es el espacio por el que normalmente cuando estamos despiertos pasa el aire. Ningún problema, eso está ilustrado aquí en color rosa, es la columna de aire. Pero cuando hacemos un corte, como si alguien le hiciera un machetazo aquí, que feo se oye, ¿verdad? Vemos que ese orificio puede ser tan pequeño como este tamaño. En esa parte que estamos viendo que es más o menos a nivel del maxilar superior hacia atrás, tenemos esa entrada de orificio, que cuando está despierta la persona, pues está abierto. Pero cuando se duerme, ¿qué pasa con todos los músculos de nuestro cuerpo? Se relajan, y al relajarse también los del cuello, pues simplemente esa entrada pequeña de airecito se pierde. Ya no vemos aquí el orificio oscurito, y aquí ya está totalmente obstruida la persona, está teniendo una apnea. ¿Por qué ocurre? Se asocia que por la obesidad los tejidos son mucho más grandes aquí, que nada más es que se relaje tantito y ya están tapando. Por eso la obesidad se relaciona a apnea obstructiva del sueño, aunque no todas las personas con apnea obstructiva del sueño tienen obesidad. De tal modo que la persona se duerme y entonces y si se acuesta boca arriba, habitualmente esto es peor. Todos los tejidos se relajan y empiezan a tapar la vía aérea y se empieza a ahogar. Pero no se da cuenta porque está dormido. Claro, los músculos tratan de meter aire y esto está totalmente cerrado. Ya tenemos aquí como unos 7 dormidos que van directo a polisomnografía. Bueno, luego así la esposa le empezó a pegar. Hasta aquí se entiende esto del ronquido y la obstrucción. Entonces, la secuencia de acontecimientos es que tenemos una faringe que es anormal por los tejidos. La persona duerme y entonces todos los músculos se relajan. Al relajarse los músculos, entonces se obstruye y tiene ronquido, colapso y apnea. ¿Por qué no se muere la persona si se está ahogando? Es la siguiente pregunta. Porque las neuronas, vamos a imaginar las neuronas que fueran personitas como los minions, que normalmente están activas en el día haciendo todo. Ahorita están muy activas las mías porque estoy dando una plática, pero cuando me duermo, todas las neuronitas también se van a dormir. Y imagínenselas todas arropadas en una sabanita. Y se queda una nada más ahí, a ver como que todo esté bien. Y entonces, imaginen como que de repente se empieza a quemar la casa y deja de haber oxígeno. Como si estuviéramos dormidos nosotros y llegara humo ahí. ¿Qué va a ocurrir? Pues las neuronitas se van a despertar porque se están ahogando también, porque baja el oxígeno donde están. Y al despertarse, que dicen, oye, espérame, ¿por qué no estamos ahogando? Oye, pues porque el de abajo no está metiendo aire, pues despiértalo. Y eso hacen. Mandan una orden de despertar que vuelve a abrir la vía aérea y vuelve a entrar aire, que es lo que vimos. Que se tarde 30 segundos o un minuto, depende ya de la severidad del problema. Pero luego, al despertarlo, la persona no tiene despertares conscientes. A veces sí. A veces se despierta conscientemente y a algunos de ustedes les va a parecer familiar haberse despertado con el corazón palpitando. Y no saben por qué me desperté, pues todavía lo despertó una apnea, pero sí se despertó completo. Entonces esto puede pasar hasta cientos de veces por noche en alguien con una apnea obstructiva severa. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas entonces de estos eventos? Pues lo primero es que se despierta, y si se está despertando y si nunca llegan las neuronas a la fase profunda del sueño, ¿qué va a ocurrir en el día? Va a tener sueño. Entonces es la persona que puede haber dormido 10 horas en la noche y se está quedando dormida en el día. Y lo tomamos a veces con broma. Mira, tu tía ya se quedó dormida viendo la novela y vaya, era el último capítulo. Eso era muy difícil de digerir. En mi casa se ven novelas, eso es de lo que más me avergüenzo en la vida. Porque lo peor es que de repente me llegan a interesar. Por eso me avergüenzo.
¿Qué otra cosa ocurre cuando se está ahogando? Pues el oxígeno en la sangre baja. Y si el oxígeno en la sangre baja todas las noches de toda la vida de la persona, va a haber enfermedad cardiovascular e incluso insuficiencia del corazón. Alguien que tiene hipoventilación, obesidad, ya tiene insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia respiratoria crónica. Es una persona que ya tiene un daño establecido pulmonar y respiratorio por todas las noches de su vida que se le ha estado bajando el oxígeno. Y por último, si la persona se está ahogando y está obstruido, los músculos empiezan a jalar. ¿Y qué es lo que ocurre si jalan con presión negativa de acá? Pues colapsan más la vía aérea. Y al colapsar más la vía aérea y no entrar nada de aire, generan presiones negativas impresionantes dentro del tórax. Si no pueden meter aire con esas presiones negativas, sí que se traen del abdomen jugo gástrico. De tal modo que quien tiene apnea es bien común que tenga reflujo gastroesofágico. Por esos swings nocturnos en los que se está regresando el ácido. Y a veces se despiertan de la apnea con ácido en la tráquea. ¡Ay! Les ha pasado, qué feo es, ¿verdad? Que se fue el acidito por el otro lado. Que dura el ardor, el dolor aquí retroesternal minutos. De tal modo que, ¿cuáles son los síntomas de la apnea obstructiva del sueño? Pues el primero es el ronquido. Para fines prácticos no hay apnea obstructiva del sueño sin ronquido. Pero lo siguiente es que como toda la noche las pobres neuronas estuvieron despertando cada rato y nunca se pudieron dormir, pues en la mañana reclaman. ¿Y qué pasa? La persona se despierta con dolor de cabeza. A eso se le llama cefalea matutina. Alguien que tenga apnea obstructiva del sueño de moderada a severa, sin lugar a dudas va a tener alta la presión arterial. Y ahorita sabemos incluso que si alguien tiene apnea, y yo creo que tiene apnea y no tiene hipertensión, yo ya puedo decir que esa no está tan severa. Pero no falta es más, puede ser que alguien nunca hubiera tenido alta la presión si no hubiera tenido apnea obstructiva del sueño. Y la presión arterial alta también mejora con el tratamiento. El no dormir produce trastornos a todo nivel. Y una de las quejas más frecuentes de los pacientes es depresión. Y van con el psiquiatra y les dan antidepresivos y el problema simplemente es que necesita dormir y no sabe que no está durmiendo. Un síntoma que me llama mucho la atención también es la nicturia. Busqué una luna, que eso lo hice en el avión ahorita, todas estas diapositivas son del avión. Y nomás encontré una luna con E.T. y me gustó mejor poner esa. Si alguien no es diabético o no tiene enfermedad prostática o infección de vías urinarias, no es normal levantarse en la noche a orinar. Algo que no falta con la apnea obstructiva del sueño es que la persona se tiene que estar levantando a orinar. Le damos tratamiento y dice, oiga, me dormí desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Nunca me había pasado esto. Ni una sola vez me desperté a orinar. Y bueno, yo les digo siempre a mis estudiantes, van pasando los sitios, no hombre, ese sí me lo fleto, no hay problema. Pero cuando decimos que la apnea puede producir disfunción eréctil, ahí sí todos dicen, no hombre, esto hay que tratarlo. Y bueno, les quiero decir que las consultas de los urólogos están llenos de personas que van a consultar por disfunción eréctil, que se les dan tratamientos como cuando en realidad el tratamiento es averiguar si hay algo que esté impidiendo que su funcionamiento sexual sea normal, que es tan sencillo como el dormir. La apnea obstructiva del sueño produce disfunción eréctil y también esta disfunción eréctil mejora con el tratamiento de las apneas. De tal modo que los pacientes tienen ronquido, somnolencia, sueño no reparador. La persona se despierta y siente como si lo hubieran apaleado, en lugar de sentirse totalmente descansada. Sudan por la noche. Se les seca la boca y les duele la garganta en la mañana porque toda la noche estuvieron roncando y toda la noche estuvieron metiendo aire por la boca. Es más, los pacientes hasta tienen agua en un lado de la cama, que en una de las despertadas tienen que tomar agua porque tienen la boca seca toda la noche. Cambia la personalidad, son personas insoportables, pero uno tiene que entender que esto es porque no duermen. Es una persona que está enferma y no sabe que está enferma. Confusión matutina, trastorno intelectual, la persona intelectualmente da menos del 50% de lo que podría dar y la persona entiende que esa es su realidad.
Cuando tienen tratamiento y por primera noche duermen sin ninguna apnea, reviven, o ¿cómo se dice? Renacen. Porque dicen, oye, la vida sí estaba padre, no era lo miserable que yo creía. Trastorno intelectual, cefalea matutina e impotencia. Lo habitual es ver una persona con obesidad de edad media. Edad media es, así como nosotros ahí que andamos rankeando en los 40. Pero apnea del sueño puede haber puede haber en niños. Por cierto, un niño es anormal que ronque. Un niño no puede roncar. Si un niño ronca, tiene una obstrucción. Y en el caso de los niños, la obstrucción es más común que sea algo que se pueda corregir quirúrgicamente. O sea, no es por aumento de los tejidos, sino es porque tiene adenoides grandes o amígdalas grandes, etcétera. Pero los niños es más triste el tener apnea obstructiva del sueño porque no dan tanta somnolencia. El niño no le da sueño aunque esté pasándole todo esto todas las noches. Y tiene problemas a otro nivel, como que no rinde en la escuela, como que tiene enuresis. O sea, el niño que ya de muy grande está orinándose en la cama y uno no entiende por qué está pasando. Un niño que tiene obstrucción y apnea obstructiva del sueño, ese es uno de los síntomas, que se orina en la cama. Y otra vez, el tratamiento es ir dirigido a que no haya algo que justifique esos síntomas. Pero la consecuencia más seria de la apnea del sueño para la salud de la vida, o sea, para la salud, para que alguien no se muera, es el tener somnolencia en el día. Porque estas personas andan en la calle. Ese es un chofer de tren. Y si yo veo a alguien muy gordito como piloto de mi avión, me voy a poner bien nervioso. Miren. Transport authorities releasing CCTV footage of conductors behaving badly, quite literally asleep at the wheel. El que un paciente esté en esto lleva consecuencias como esta. Bueno, iba rebasando. No se asusten todavía. Hasta parece que se ve que venía dormido. Ahorita van a ver en la cámara lenta. Pero lo podemos ver desde la perspectiva del conductor también. Entonces, aquí la apnea del sueño ya no se convierte en un problema nada más para el paciente, se convierte en un problema para los demás. Y es la persona que iba a ir a Laredo en la mañana y durmió toda la noche, iba con toda su familia, iba manejando y se sale de la carretera y se voltean y se mueren varios de la familia. Y eso ocurre porque la persona está enferma, no porque es irresponsable. Siempre a mis estudiantes de medicina les platico una anécdota de un autobús que se volteó viniendo de Laredo lleno de las personas que traen esas bolsas grandotas. Yo no sé ya qué tanto se usa eso, se les llamaba chiveras, que eran unas bolsas como con rayas entre azul y rojas. Y no le pasó nada al chofer, pero fallecieron varias de las que iban ahí. Y entonces una de las que iban ahí venía muy enojada porque dice, yo lo veía que se venía durmiendo. Y todos sabían que ese autobús se había volteado porque se había dormido el chofer. Y entonces cuando entrevistan al chofer y veo la fotografía, era una persona que tenía un cuello inmenso.
Y entonces en aquel momento intenté yo localizar la manera de hacerle un estudio a esa persona, porque era una manera de elevar conciencia de que hay situaciones de enfermedad y no de irresponsabilidad que pueden causar esto. No, me mandaron por un tubo y jamás pude hacer nada. Pero claro, alguien que tiene apnea obstructiva del sueño tiene 7 veces más riesgo de morir en un accidente automovilístico. Como esta persona que ya se va a su carro, pues con su almohada, porque ya sabe que de todas se va a dormir. ¿Qué es lo que observamos cuando vemos un paciente que nos sugiere que puede tener apnea obstructiva del sueño clínicamente importante? ¿Qué se oyó? Está cayendo agua. El mejor dato es que alguien observe que deja de respirar. Su esposa, pareja, cónyuge o lo que sea. En esta plática no tenemos tampoco acepción de preferencias sexuales. Si dice yo veo que deja de respirar, eso es muy buen predictor de que sí tiene apnea, porque alguien puede roncar y no tener apnea. Y si tiene hipertensión arterial, es un buen predictor de que esa apnea puede ser de moderada a severa. Pero cuando uno ve los síntomas, tiene que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico se hace con un estudio que se llama polisomnografía, que no es más que dormir con varias cositas que miden toda la respiración, el oxígeno, el corazón, la entrada y salida del aire al cuerpo, y lo llevan a un aparatito que luego revisamos en una computadora y nos dice absolutamente todo lo que pasó. En esto no me voy a detener mucho, porque es una cuestión más bien técnica, pero quiero que vean más o menos de qué manera nos damos cuenta. Esta es la entrada y salida del aire, entrada, salida, y luego la vía aérea se obstruye y deja de entrar y salir aire. Aquí ya se ve una línea. El esfuerzo abdominal y torácico aumenta porque está jadeando para meter el aire. Tanto el tórax como el abdomen se mueven más, pero la consecuencia de esta falta en la entrada del aire es que el oxígeno se va para afuera. Todo eso medimos en una polisomnografía y tenemos tanta exactitud de saber cuántos segundos duró esta, cuántos segundos duró esta, y a final de cuentas la manera de definir la severidad es cuántas apneas tiene por cada hora de sueño. Alguien que tiene menos de 15 apneas por una hora de dormir tiene una apnea leve. Alguien que tiene de 15 a 30 tiene una apnea moderada. Y alguien que tiene arriba de 30 apneas por cada hora de sueño tiene una apnea severa. El récord que hemos tenido es de 120 apneas por cada hora de sueño. Si alguien tiene 30 apneas por cada hora de sueño y duerme 10 horas, ¿cuántas apneas tuvo en la noche? 300. Si alguien tiene 60 apneas por hora de sueño, ¿cuántas apneas tuvo en la noche en 10 horas? 600. No todo es malas noticias, porque existe tratamiento para esto. Esto del tratamiento ha tenido, pues es muy fácil que haya charlatanería en esto. Esta es una página de internet que se llama La Tienda del Ronquido. Y entonces dice, vamos a ayudar con tu problema de ronquido. Si no le puedes quitar el ronquido, no tienes que escucharlo. Y venden tapones para los oídos. En La Tienda del Ronquido. O unos sprays que van a disminuir la posibilidad de que haya ronquido. No es charlatanería. Y esto que sí lo han visto. Unas cosas que se ponen en la nariz para abrir la nariz. Y ahorita ya entendemos que la nariz no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Ya lo entendemos. Que el problema está acá, donde ni los otorrinos alcanzan por la boca, que ese es otro tema interesante. Cualquier persona que tiene apnea y que se hace el diagnóstico con un estudio, tiene que cambiar sus hábitos, tiene que bajar de peso. Y aquí a veces, ¿qué es primero el huevo y la gallina? Yo trabajo con 2 grupos de cirugía bariátrica de la ciudad, evaluando pacientes para cirugía bariátrica, buscando intencionadamente que si tienen o no apnea, porque la apnea introduce riesgo a una cirugía bariátrica, riesgo postquirúrgico. Y uno tiene que saber si alguien va a una cirugía bariátrica si tiene apnea o no. Pero a veces a mí me toca que lo más común es que el paciente se le hace el diagnóstico de la apnea hasta que se va a operar. O sea, nunca antes había sabido que tenía apnea. Y entonces uno entra en la disyuntiva, mire, usted necesita tratamiento obligatorio por nosotros para la cirugía, porque eso es seguridad para usted y para el equipo. Pero va a bajar de peso.
Y el paciente, claro que va a preguntar, ¿y qué va a pasar con la apnea si bajo de peso? Pues depende de la severidad. Si no es tan severa, lo más común es que mejore hasta que ya no sea problema. Pues si la apnea es muy severa y el índice de masa corporal es muy alto, los estudios sugieren que aunque baje todos los kilos, de los 70 kilos o 60 que alguien pueda bajar con obesidad, con alguien súper obeso, no se le va a quitar la apnea y ahí conviene tratarlos. Pero siempre, en mi opinión, si ya no hay ninguna alternativa médica y la persona está con obesidad y definitivamente no se le puede quitar, una alternativa sí es la cirugía bariátrica para estos pacientes. Hay situaciones en las que la apnea nada más da cuando se está boca arriba. Eso lo detectamos en una polisomnografía porque aquí el polisomnógrafo también me dice en qué posición estaba la persona cuando le hice el estudio. Y por ejemplo aquí, esto donde se ve estas manchas negras, son caídas del oxígeno, en la saturación de oxígeno. Fíjense cómo tiene dos grupos de manchas negras que corresponden a que estaba boca arriba. Entonces esta persona nada más tiene apnea boca arriba. Pues puede ser que a ella se le corrija el problema evitando que se duerma boca arriba. Aquí tiene una pelota, es real que se les pone pelotas y hay que escoger muy bien qué tipo de pelota, porque si le ponemos una de tenis ahora no va a poder dormir si se voltea boca arriba por la pelota de tenis. Hay tratamientos no quirúrgicos que tienen evidencia para apneas muy leves. A este dispositivo se le llama un avanzador mandibular y es como una guarda que cuando uno le da vuelta a este botoncito empieza a jalar el maxilar hacia adelante y al jalarlo hacia adelante hace espacio atrás, pero eso nada más funciona en apneas muy leves. Y este dispositivo le hemos llamado el volumen de la esposa. El volumen de la esposa, porque la persona está dormida, pues nada más le mueve el volumen, se quita el ronquido, se hace para adelante. Entonces lo único que hace es ponerle volumen al ronquido, que lo maneja la esposa, porque el esposo está dormido. Control remoto, fíjate, eso estaría bien, ¿verdad? Pero el tratamiento estándar se llama CPAP. Llévense esta palabra en su corazón y en su cerebro. CPAP. Porque así le decimos, CPAP. Es absurdo, pero hay palabras que usamos en inglés y las tenemos que aprender a usar. CPAP son siglas de unas palabras en inglés que quieren decir Continuous Positive Airway Pressure. En español, presión positiva continua en la vía aérea. Este es un tratamiento muy ingenioso, que es el tratamiento de elección aquí en Inglaterra, en China y quizá también en Plutón, que ahora está de moda, que nos ha causado tanta ternura Plutón con su corazoncito, si han visto esas fotografías. Y ahora que hay un exoplaneta igual a la Tierra, no sé qué, eso también lo acabamos de saber. Allá también van a usar CPAP. Imaginen a Haití con un CPAP, no, quién sabe cómo se lo podría poner, pero apenas les voy a explicar de qué se trata el CPAP. El CPAP es una mascarilla, que cada vez son mascarillas, por cierto, no, son más baratillas. Este es un ejemplo de CPAP, que la persona se pone y que tapa la nariz o la nariz y la boca, dependiendo de las circunstancias, y va a una manguera que está con un aparato que está a un lado de la cama, que es eléctrico y que genera aire, es una turbina que está generando aire. ¿Qué hace el CPAP? Esta es la vía aérea sin CPAP y esta es la vía aérea con CPAP. Fíjense cómo aquí está totalmente colapsada la entrada de aire y cuando empezamos a poner aire generamos presión ahí. Con 5 centímetros de agua de presión se hincha de este tamaño, con 10 centímetros de agua de presión se hincha de este tamaño, con 15 centímetros de agua de presión de aire se hincha totalmente. Entonces, ¿qué hace el CPAP? Es una férula de aire. La persona ahora se duerme, los tejidos se relajan, pero la presión del aire evita que se junten y se quitan las apneas. Tiene su chiste saber cómo poner el CPAP. De eso no me voy a detener tanto, pero los CPAP son esto
Estas son las interfaces que se pueden usar. Hay cosas ya muy cómodas. Yo me iba a traer mi CPAP, por cierto, y no me lo traje para que lo vieran, que son almohadillas nasales, hay mascarillas nasales, hay mascarillas oronasales. Estos son unos... La persona puede dormir en cualquier posición, puede tener, incluir eso en sus juegos nocturnos con su pareja. Si no se quita la mascarilla, sobre todo la mascarilla se puede desconectar de acá. Entonces eso puede hacer así como un disfraz de medio elefantito. De repente yo les digo a mis alumnos que regrese al baño con la mascarilla puesta y la esposa cree que la viene a abducir Darth Vader también. Nos vamos a ir de aquí y yo no sé qué vayan a comer ustedes, pero yo sé que voy a ahorita buscar unos tacos de barbacoa. Que eso es lo que pensaba desde ayer, que sabía que me iba a levantar a las 4 de la mañana para estar ahorita aquí a las 10 de la mañana. Y cuando me esté comiendo los tacos de barbacoa bañados, voy a estar pensando en que ojalá todos quienes escucharon mi plática, ahorita que estén comiendo también digan, oye, ¿sabes qué? Hoy oí una plática donde me dijeron que el CPAP es el tratamiento de la apnea del sueño. Y ya, la otra gente no les va a entender, pero ustedes lo traen en la mente. Y eso es lo que yo quisiera. CPAP es el tratamiento de la apnea del sueño. Porque también hay la posibilidad de resolver esto con una cirugía. Y es importante entenderlo porque hay gentes que se dedican a hacer cirugías que no van a resolver el problema. Específicamente otorrinolaringólogos. Hay diferentes tipos de cirugía. La cirugía que no corrige el problema es la que se hace aquí. Un otorrino que haga buena práctica, cuando alguien va y lo busca por ronquido, lo primero que tiene que hacer es una polisomnografía para ver si tiene apnea. Porque si tiene apnea, la cirugía que le puede ofrecer el otorrino no le va a resolver el problema. Si nada más tiene ronquido y la polisomnografía no tuvo apnea, adelante, es una buena opción una cirugía que se llama somnoplastía, que es una cirugía que están haciendo los otorrinos en el consultorio con radiofrecuencia, con una sedación ahí ligera o sin sedarlos, donde les empiezan a quitar tejido a los pacientes. Les quitan a veces hasta la campanilla. A veces los llevan a quirófano y hacen una cirugía que se llama uvulopalatofaringoplastía, que esa la usamos los neumólogos en nuestros juegos de trabalenguas. Tenemos varias. Después de 3 tequilas y luego tienes que decir la palabra. Soy campeón. No, se cree. Entonces, fíjense cómo quitan todo, la pobre campanita, que es algo que todos queremos, nuestra campanilla. Bueno, otra cosa que ocurre en la apnea severa es que alguien que tenga una apnea severa nunca ha visto la campanilla en su vida. O sea, no tiene este placer de ver su campanilla porque tiene tanto tejido que no se ve la garganta. Es otro de los marcadores en la exploración física. Pero ahorita ya entendemos que todo lo que podamos hacer aquí por la boca no resuelve el problema, que es mucho más atrás. Pues sí hay cirugías que lo resuelven, las cuales no se hacen aquí en el país, que son cirugías de avance maxilar. Aquí miren, le hacen un agujerito al maxilar inferior, luego le sacan esta ventanita y la jalan, y lo que hacen aquí hacia adelante es jalar tejido y hacen espacio atrás. Esa sí sirve para la apnea, pero es una cirugía ósea en el maxilar. La otra es cortarle un pedazo al maxilar. Osteosíntesis del maxilar, se avanza y sirve. O está mejor el CPAP. Y también el CPAP está mejor que esto, que es como tratábamos a los pacientes de apnea obstructiva hace unos 15 años. Todavía alguien que llegue con hipoventilación, obesidad, terapia intensiva, que no sabe que tenía hipoventilación, obesidad, lleva muy grave. A veces preferimos resolver el problema de golpe y luego averiguamos. ¿Y qué es resolver el problema de golpe? Una traqueostomía, porque ahora sí ya se libera toda la obstrucción. La persona puede destaparse taparse la traqueostomía en el día y hablar, y nada más destaparla durante la noche. Pero cuando hacemos esto siempre va a ser orientados en algún momento, quitarle eso y ponerle un CPAP. Bueno, yo creo que es todo. A ver si como roncan duermen. Les dejo el teléfono.
Este es el teléfono del Laboratorio del Sueño del Servicio de Neumología del Hospital Universitario. Se encuentra localizado en un centro que estoy a cargo que se llama CEPREP. Ese es el teléfono 83 48 20 18 y ahí vemos este tipo de trastornos del sueño. Muchas gracias.